continuación vamos a invitar al doctor Carlos Alberto Malpica, coronado con la ponencia con el tema de manejo de, ACV en el preoperatorio. Buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre la importancia del inicio de la atención, o más que inicio de atención, el triaje y el diagnóstico precoz, o lo más temprano posible, del infarto cerebral. El prehospitalario está todavía en pleno desarrollo. Recién este año el SAMU ha implementado, tenemos a la fecha en 7 años de existencia, presencia en 16 regiones, en algunas solamente con una ambulancia. Y el plan para este año es poder hacer una implementación al menos de las centrales y de tener al menos una unidad en cada ciudad o en cada región del país. Eso es un proceso. Siempre que hablamos de stroke, pensamos que es un tema hospitalario. Y realmente no solamente es un tema hospitalario, porque estamos hablando de una enfermedad tiempo dependiente, y como es una enfermedad tiempo dependiente, implica que todos los que estén involucrados en el proceso tienen una participación importante. En la parte prehospitalaria, felizmente, se ha definido y delimitado los puntos críticos, y lo primero que coincido con el doctor Nájar es el tema de educación. Hace 15 años atrás, muchos pacientes llegaban al hospital con un infarto cerebral entre las 24 o 48 horas. Hay un trabajo que se ha venido haciendo, quizás a baja intensidad. No tenemos una política pública con stroke, a pesar que es una patología y mortalidad de primer orden. Estamos en el segundo lugar de causas. Y lo primero es que la población deba reconocer los síntomas de stroke. Hay varias escalas, muy amigables, muy coloquiales. Lo segundo es, ¿qué hace la población cuando identifica potencialmente el stroke? Lo segundo es tratar de pedir ayuda, inmediatamente pedir ayuda, y de manera ideal activar los servicios de emergencia prehospitalaria. En este caso puede ser el 106 del SAMU, y la otra alternativa donde no esté el SAMU es el 116, que es el del Cuerpo de Bomberos. En la central viene un tema bastante importante, porque hay estudios que reportan que desde el triaje telefónico, un operador avisado, entrenado, puede hacer un reconocimiento hasta del 80% de casos de stroke. Y ahí vendría el primer detonante o la primera alarma para poder empezar a gestionar el tiempo, ¿no? O sea, esta enfermedad es un tema de gestión de tiempo. Entonces, desde ahí viene la priorización del despacho de la ambulancia, y la idea es que la información que da la persona sea la más adecuada, ¿no? Básicamente un teléfono de contacto cuando pide la ambulancia, y lo segundo es la dirección con un derrotero, con una guía o una ayuda para que el piloto de la ambulancia pueda ubicarse y orientarse. Luego tenemos en el tercer eslabón lo que viene a ser la respuesta de los servicios de emergencia. Y esta respuesta empieza desde la evaluación. O sea, el operador puede haber dado la sospecha de que era un caso de stroke, y el médico, porque todas las ambulancias de SAMU vienen con médico, va a hacer la evaluación, y con una escala, digamos, la Cincinnati, que es la escala más antigua de prehospitalario, evaluando las 3 esferas, digamos, simetría facial, debilidad muscular y la presencia o no de dificultad para hablar, se puede confirmar que estamos frente a un cuadro de stroke. El otro tema importante en el prehospitalario es que el primer contacto con el paciente nos puede permitir determinar el tiempo de evolución. O sea, ese dato es importante porque a partir de esa hora o de ese minuto empezamos a correr las 4 horas y media. Entonces, si estamos lejos o estamos cerca, va a depender de precisar en qué momento se presentó el paciente. El paciente se despertó con el déficit motor, va a ser difícil realmente poder determinar. Cuando son casos agudos durante el día que están en actividad y se presentan de un momento a otro, se puede allí tener la precisión de la hora.
Luego hay que coordinar la aceptación del paciente. Históricamente, en prehospitalario había dos conceptos: coge y lleva, o la otra es quédate y juega. O sea, stay and play, quédate y juega. Ahora el concepto prehospitalario es lleva al paciente al lugar donde le van a solucionar el problema. Y ahí es donde tenemos algunas dificultades que las vamos a conversar más adelante. El tercer aspecto, dentro de lo que es la respuesta a los servicios de emergencia, es el poder activar la prenotificación, el poder establecer el hospital receptor de este paciente que tenga las condiciones mínimas para poder atenderlo. Y la prenotificación lo que va a permitir es que el hospital esté avisado, el jefe de guardia esté avisado y el equipo de stroke del hospital también. Entonces, eso va, digamos, si se da un tiempo estimado de llegada, que puede ser 15, 20 minutos, entonces da tiempo a que en tomografía, por ejemplo, se tomen las medidas para poder disponer del tomógrafo que esté libre lo antes posible. Igual, a veces hasta escoltar al paciente, ¿no? Tenemos que llegar al caso de que cuando el paciente sea recepcionado, o sea, de ser posible ya haya una hoja de filiación previa con los datos necesarios, de acuerdo a cada hospital. Y lo segundo es, tenemos que pensar que el stroke agudo no es la prioridad de ir a shock trauma, sino es ir hacia el tomógrafo. Entonces, cuando vamos a shock trauma, estamos perdiendo tiempo. Y finalmente, en el hospital, bueno, hacer el triaje inmediato, tomografía inmediata. La parte hospitalaria es algo que ustedes manejan en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos o los puntos de demora usualmente detectados? Primero, que se hace un inadecuado reconocimiento de los signos y síntomas. Entonces ahí perdemos tiempo, porque en vez de darle la prioridad desde el comienzo, recién el segundo momento va a ser cuando el médico esté frente al paciente y recién allí detectó de que era un posible ACV, ¿no? Lo segundo es que no se le da a veces la prioridad del caso, ¿no? Entonces uno se distrae por un momento, por otra emergencia, por otra situación en la central, y ya no lo catalogó como prioritario, ¿no? Y eso nos quita tiempo. Y eso también hace que los tiempos después, el despacho, el tiempo de la unidad, que la unidad, como no hay la conciencia de que es una, entonces todo se hace a velocidad normal. Todos los que estamos haciendo hospitalario, partimos del concepto de que cada minuto que estamos dando neurona y cerebro y nos interiorizamos de ese concepto, vamos a ser un poco más eficiente la gestión del tiempo. Puede también haber fallas en cuanto a la evaluación del paciente, ¿no? A veces hay sintomatología o signos muy poco visibles o para un ojo no entrenado, pueden pasar como normales. O la otra es que tenemos allí también los cuadros de los TIA, ¿no? O sea, hubo en algún momento un déficit, pero cuando se llega ya no está el déficit, ¿no? Entonces, hacer esa evaluación, porque a veces dejamos pacientes que deberíamos trasladar. Inadecuada o nula comunicación con el hospital receptor, ¿no? Yo creo que de todos los tiempos, la prenotificación es lo que va a permitir hacer más eficiente, además que es el match, es el encuentro entre el prehospitalario y el hospital, ¿no? O sea, habla del nivel de articulación que podemos tener. Y finalmente, traslados ya fuera del tiempo de periodo de ventana, ¿no? O sea, ya sabemos que no vamos a llegar, pero para la población, en resumen, reconocimiento de síntomas, tener conciencia de cada segundo cuenta, diferentes escalas, el cómo pedir ayuda a un servicio de emergencias médicos, puede ser el público, el 106, si tienen un seguro, tener el número de respuesta, o llamar a varios números, que debería ser un solo sistema, ¿no? Acá venía el concepto de que una población, digamos, los operadores de una central de emergencia con un triaje sencillo pueden determinar hasta con una efectividad de 80% los casos de stroke. Vamos a hablar un poquito de lo que hemos resumido en la primera lámina. Lo primero y lo más difícil es el diagnóstico. Entonces, se han hecho comparaciones y para eso necesitamos entrenar constantemente al personal de central en el reconocimiento. Si no está entrenado,
digamos, puede reconocer un casi 70%. Pero cuando está entrenado pasa la valla del 90%. Y aparte, un personal entrenado que además ya tiene experiencia, que detectó 1, 2, 3, va a ser más difícil que se pase porque va a tener la experiencia para poder hacer esa determinación. Luego se ha comparado si es que hay algún nivel de diferencia entre el médico que hace prehospitalario y el personal paramédico o otras profesiones médicas como enfermería, por ejemplo, que no son médicos. Y más que de un tema de ocupación o profesión, depende realmente del tema de entrenamiento. O sea, no es significativa la diferencia entre uno o otro grupo profesional. La alarma o la alerta sobre la presentación de un posible caso de stroke, tenemos varios momentos para hacerlo. Mientras más temprano, mejor. Y el mejor momento sería en el momento del triaje de la llamada telefónica. Catalogar esa atención desde el comienzo como una prioridad, un potencial caso de stroke, o clasificarlo como un stroke de frente, y toda la cadena o toda la secuencia de eventos posteriores, todos tener la conciencia de que estamos yendo contra el tiempo, ¿no? Acá se empieza a complicar. ¿Cómo escoger el hospital? Nuestro sistema de salud es fraccionado, nuestro sistema de salud es heterogéneo, y la disponibilidad de tomógrafos, de cama, del trombolítico, del neurólogo muchas veces, o del equipo de soporte, es heterogéneo, ¿no? Entonces, reconocemos que hay varios hospitales, el Instituto de Ciencias Neurológicas, el 2 de Mayo, que está haciendo un gran trabajo, y también el Hospital Cayetano, ¿no? Y también la mención al Casimiro Ulloa. O sea, vienen ordenándose y están teniendo resultados muy interesantes, ¿no? Yo soy uno de los infiltrados en el grupo de WhatsApp del Cayetano, básicamente como observador, pero es muy útil porque nos está permitiendo observar cómo es la dinámica interna, cómo hacen la evaluación, cómo se activa, cómo se desactiva, si el tomógrafo tiene algún problema. Entonces, lo que percibo es que hay una identificación, hay un trabajo, y cuando he visto el último caso exitoso de trombolisis, la foto con la paciente, o sea, realmente es emotivo, ¿no? O sea, es bastante emotivo, y creo que para el personal de salud, los que hacemos emergencia, la esencia es el paciente, ¿no? A veces se nos acusa que nos deshumanizamos, pero estos logros justifican el por qué uno eligió una carrera como medicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un trabajo que se viene haciendo con el equipo de referencias de la central del SAMU, y se fabrica un reporte día a día. Tenemos 13 hospitales o institutos que se viene haciendo el monitoreo con respecto a la disponibilidad o no de tomógrafo, si tienen condiciones personal para poder hacer la trombolisis, porque algunos dicen yo no hago, y sí se cuenta con los insumos para hacerlo, ¿no? Entonces, esto permite en el día y en la noche poder tener a veces 3 o 4 o 5 hospitales, tanto en el centro, en el norte, en el sur, que tienen esta capacidad. Y eso también este ejercicio, lo estamos haciendo más o menos del mes de octubre del año pasado, a menos escala, ahora se ha asumido como una responsabilidad, y esto está permitiendo que, digamos, cuando se presente el caso, en ese momento no se esté llamando, averiguando quién tiene el tomógrafo. Entonces consideramos que esto es un aporte y un avance bastante importante con respecto a lo que es la articulación del prehospitalario con el hospitalario. Quizás la calidad del dato falta mejorar, quizás hay algunas cosas que ajustar, pero estamos en ese camino, ¿no? A veces queremos resultados inmediatos, ¿no? Y lo que tenemos que valorar, que es lo que estamos construyendo, es un proceso de construcción. La idea es que las mejores experiencias que se vienen generando sean copiadas o duplicadas por el resto de hospitales, ¿no? En el tema del traslado, que es propiamente en sí el core business, en el prehospitalario, hay algunas recomendaciones dadas por la American Heart con respecto a la atención de los pacientes y algunos tiempos. O sea, el tiempo de despacho, desde que entra la llamada hasta que se activa la ambulancia, se asigna la ambulancia y se le da la indicación, la dirección, debería ser de 90 segundos. El tiempo de respuesta, de manera ideal,
desde que se activa la ambulancia hasta que llega donde está el paciente, debería ser de 8 minutos. Y finalmente, el tiempo de permanencia en el domicilio, en el trabajo o con el paciente, en el punto de atención, en el foco, como le decimos, no debería ser más de 15 minutos. Generalmente, cuando uno llega al domicilio o ve el caso, lo primero que se pregunta en el prehospitalario es, ¿este paciente es para trasladar o este paciente es para manejarlo aquí? Es lo que uno pregunta. Y uno tiene que tener esa respuesta antes del minuto 10. Entonces, lógicamente, mientras más complicado sea acceso al paciente, tenemos que tomar esa decisión lo antes posible, ¿no? Lo que siempre repetimos es que no es posible que yo me quede en el domicilio 1 hora y después de 1 hora que decidí manejar al paciente en el domicilio, después de 1 hora diga, no, mejor lo llevo al hospital, porque perdimos tiempo. Si yo sé que no lo voy a poder manejar, mejor directamente al hospital, ganemos tiempo. Diferentes aspectos que debemos considerar en el ámbito prehospitalario. Aplicar oxígeno solamente cuando el paciente sature menos de 95. El monitoreo de la presión arterial va a depender de qué valores nos arroje. Por ejemplo, si sale un valor de presión normal, me relajo, digamos, está ligeramente alta, nos relajamos. El problema es que tengamos pacientes hipotensos, que vamos a tener que intervenir ahí y manejar volúmenes, o la otra es que tengamos pacientes hipertensos. Entonces, hasta 200, vamos a ver más adelante, hasta 220 podemos dejar, en todo caso, que el paciente maneje esa presión. Estamos quedando en que debemos colocar un buen acceso endovenoso en la flexura, la cara anterior de la flexura del codo, y siempre tener en cuenta el hemoglucotés o el dosaje de glucosa, porque la hipoglicemia es una de las enfermedades que imita, de cierta manera, los déficits motores o los casos de stroke. Igual, el tema de la glucosa, si está con glucosa baja o debajo de 65, 60, se debe administrar glucosa. Si está en valores de glucosa, digamos, 200, 300, 400, lo que máximo podemos hacer es empezar a manejar hidratación, hacer una hidratación agresiva para que en todo caso la insulina pueda ser colocada en el hospital, ya el manejo de acuerdo al hospital, ¿no? Entonces el concepto de antes que la ambulancia o la camilla de la ambulancia vaya a shock trauma, excepto que sea un paciente que realmente esté descompensado, como puede ser, que generalmente es el debut de los cuadros hemorrágicos. Los isquémicos por lo general se manejan más estables, entonces los isquémicos deberían ir en su mayoría directamente al tomógrafo. Por caso, el concepto ahí es ir a shock trauma estrictamente si es necesario. Si el paciente no está descompensado, entonces ir hacia el tomógrafo. En prehospitalario, con respecto a antihipertensión, vamos a ver acá. Con oxígeno menos de 95%, el control de la presión arterial puede ser cada 10, cada 15 minutos, dependiendo de qué valores nos arrojen. Mientras más alterado esté, más frecuente será la toma de la presión arterial. O sea, hay que dejar el manguito del tensiómetro puesto. El acceso endovenoso, para la trombolisis necesitamos 2 accesos. Uno y bueno. El dosaje de glucosa, que no demora nada, es 1 minuto. Las hipoglicemias, con esos 73, las hiperglicemias, hidratación. Con respecto, finalmente, a la prenotificación, lo que se ve, se observa, es que el tiempo que se ahorra es de manera importante, es casi un 25 hasta 30% del total del tiempo de permanencia en el hospital. Y puede ser mucho mayor la pérdida de tiempo. En otras realidades han ido optimizando el tiempo y han ido acortando pasos, y por eso es que ahora el concepto es vamos de frente al tomógrafo. Entendemos que hay una limitación a veces administrativa, que tenemos que ver cómo identificamos esas barreras y vamos eliminando esas barreras. Es indispensable la tomografía. O sea, no hay manera de poder manejar un caso de stroke agudo si es que no contamos con la tomografía. ¿Cuáles son las 3 ventajas de la prenotificación? Uno, que abrevia
de manera importante la recepción del hospital. Es más, hasta es más cálido, ¿no? En prehospitalario tenemos un síndrome que le decimos el síndrome de Gasparín. Generalmente estamos en emergencia, no sin ninguna alusión, ¿eh? Estamos en emergencia de guardia y escuchamos una sirena. Entonces dice, uy, ya llegaron los bomberos o ya llegó el SAMU. En eso se apaga la sirena, uy, es para acá. Entonces uno sale, normalmente uno espera que alguien salga y lo reciba, ¿no? Entonces sale y le dice, no, no hay camas, no han coordinado. Entonces, desde el saque se convierte en un tema un poco hostil. Le decimos el síndrome de Gasparín, pero cuando uno llega con la camilla, uno ve el movimiento de la emergencia, pasa el interno, pasa la enfermera, pasa el asistente, pasan los residentes, pasan los familiares, todo el mundo se mueve, ¿no? Y uno está parado con el paciente y nadie pregunta por qué vienen, han coordinado, cómo se llama el paciente, nadie pregunta nada, y pasan minutos a veces, ¿no? Entonces uno siente que es invisible, uno siente de que tiene un poder como de los Avengers y tiene la capacidad de ser invisible, ¿no? Porque a uno no lo ve. Entonces, siendo un espectro fantasmal en la emergencia, le decimos el síndrome de Gasparín, ¿no? Lo segundo es que está demostrado que reduce el tiempo imagen o tiempo tomografía, porque ya hay una persona asignada o un equipo asignado que va a conducir y guiar, y ya el tomógrafo está prendido, está el radiólogo, o sea, hay las condiciones mínimas para hacer el examen. Y de todo el proceso, desde que el paciente ingresa a la emergencia hasta que se finaliza la trombolisis, también hay una disminución final de los tiempos. En conclusión, tiempo de cerebro, el prehospitalario es importante, somos parte de un mismo equipo, la prioridad la tiene el paciente, tratemos de identificar primero y eliminar las barreras que limitan y nos hacen perder minutos que al final van en beneficio del paciente. Nosotros creemos que un sistema de emergencia va a ser eficiente en medida que sea ciego y que permita que cualquier persona, con recursos, sin recursos, con seguro, sin seguro, familiar, no familiar, recomendado o no, tenga acceso a una atención de emergencia de calidad. Gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Malpica? Gracias. El registro que toman de los hospitales, ¿lo hacen con llamadas todos los días? Lo está haciendo el representante o encargado de la oficina de seguros o referencias. O sea, en cada hospital hay un encargado de referencias. Sí. Entonces, como es una red, digamos, con la que coordina directamente con la central, hay 3 o 4 operadores de referencias en el SAMU diariamente. Entonces, ellos son los que notifican. O sea, cuando hacen el reporte de la coordinación usual, digamos, de cuántos pendientes hay, qué temas hay, allí como un tema adicional incluyen, o sea, que el coordinador de referencias de su hospital se ha coordinado con el jefe de guardia. O sea, eso es lo ideal. O sea, esa sería la información ideal. A veces no lo ubican y entiendo que eran con algún asistente. O sea, faltaría por eso ahí afinar un poquito porque podría haber algunas imprecisiones. Nosotros los emergenciólogos, como usted, doctor, como yo, tenemos un sistema como comunicarnos y se ve ese registro a través de ese sistema. Pero muchas veces me he preguntado, pues, ¿cómo se saca? Porque al jefe de guardia, cuando algunas veces nos ha tocado, no nos preguntaron, no nos dijeron, pero porque no estábamos informados que tenían que avisarnos, ¿no? Si ese es con el central de referencia, pues es una ayuda y sabemos que a ellos les tenemos que decir, o ellos ya tienen que saber si es que hay o no hay. Yo supongo que a veces también harán el relevo entre ellos. O sea, esto es hipotético, no he hecho el seguimiento a profundidad. Pero lo que puede pasar es que una situación es que el coordinador de referencia saliente, digamos, cuando hace el relevo con el entrante, le comunica las novedades. Entonces, supongo que se centrarán más en la asistencia física de trombolítico y en el tomógrafo. Es un hospital que siempre se hace trombolisis, entonces asume el de referencias que están haciendo trombolisis. Claro. Excepto que hay alguna dificultad. Por ejemplo, aquí es muy fácil reportarse a la hora a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. Se hace un reporte entre todos los asistentes de emergencia y ahí está también el personal de Senarú y ahí es donde se puede reportar, ¿no? Y a las 9 de la mañana de repente ya saben todo. Eso va a depender de la dinámica específica de cada hospital, ¿no? Pero en esencia ese es el flujo de la información técnica. No, pues, más o menos, ¿a qué hora se hace su reporte? ¿Se actualiza? Realmente a las 9 de la mañana. Entre 9 y 10 de la mañana es que tenemos el reporte. Doctor Malpica, quería agradecerle por su exposición y quería hacer una pregunta sobre cómo ve el futuro
del manejo del prehospitalario aquí en la ACB? Yo creo que hay mucha gente comprometida, no solamente de su hospital, sino de varios hospitales. Veo mucha gente joven, sobre todo los residentes, con muchas ganas de sacar adelante este tema, ¿no? Comparando a lo que eran anteriormente, digamos, unos 10, 15 años atrás, lo que había es mucho temor. Había mucho temor porque nadie quiere tener complicaciones. Y, digamos, yo hago mi práctica médica de esta manera y no tengo problemas, ¿para qué me va a complicar la vida? O sea, eso es un pensamiento. Pero ahora vemos muchos jóvenes más agresivos, con ganas de hacer, con ganas de innovar. Y creo que los equipos de residentes es un buen apoyo. Lo segundo, en el prehospitalario, por ejemplo, casi no se tocaba este tema. Entonces, con el curso que hicimos en enero y el pucha que estamos metiendo en otros temas, digamos, estamos mejorando los conocimientos, las capacidades, y también lo que es importante es el tema de sentirse parte de, o sea, el que uno sea parte del logro o parte del éxito, o también a veces del fracaso, en el caso de un paciente. Ahora que venimos haciendo las evacuaciones, por ejemplo, tuvimos un caso de potencial muerte materna ayer de Huancavelica, y es toda una cadena humana de diferentes dependencias, tanto administrativas, operativas, de Lima, de la región, etc. Y al final es una vida, ¿no? En este caso fue una muerte materna. En el otro caso es el tema del infarto cerebral. En resumen, veo muy buenas perspectivas, creo que estamos en el camino, lo que siento es que estamos un poco lentos todavía. Sí. Gracias, doctor. Gobierno del Perú. El Perú primero.